¿Cómo sería tu vida si el miedo ya no tuviera voz? No un silencio momentáneo. No controlado, domado ni negociado, sino borrado, desaparecido, muerto. Imagina despertar cada día sin dudarlo, sin cuestionarte a ti mismo. Sin esa voz interior que te dice que no estás listo, que no eres digno, que no eres suficiente. ¿Qué decisiones tomarías entonces? ¿Qué puertas abrirías por fin? ¿Qué sueños perseguirías con fuego implacable e imparable? Porque la verdad es que el miedo no es el enemigo. La rendición sí lo es. El miedo es natural, es primario. Susurra y advierte, pero solo triunfa cuando lo obedeces. Y cada vez que lo crees, cada vez que te encoges en lugar de avanzar, cambias poder por comodidad. Renuncias a crecer por seguridad. Te estancas, te asfixias, te quedas quieto. No porque seas débil, sino porque el miedo te ha convencido de que la quietud es supervivencia. Pero hoy, no. Hoy exponemos el miedo por lo que es, un mentiroso, una historia, una sombra que finge ser real. Y hoy la enterramos. No con palabras vacías ni exageraciones superficiales, sino con la verdad, con disciplina, con práctica, con un propósito más grande que tus excusas. En los próximos minutos, aprenderás a dejar de huir del miedo y a empezar a cazarlo. Aprenderás a mantenerte firme, incluso cuando te tiemblen las manos. A actuar antes de que el miedo se desvanezca. Y a construir una mente tan aguda y disciplinada que el miedo no tenga espacio para vivir. Así que respira hondo, da un paso adelante y no mires atrás. Porque este es el día en que matarás al miedo. Aclaremos algo. El miedo no es tu enemigo. El miedo es instinto. Es ancestral. Está integrado en tu biología para protegerte. Y en muchos sentidos, te ha mantenido vivo. Pero lo que el miedo nunca estuvo destinado a hacer es guiarte. Nunca se concibió para ser tu guía, tu consejero, tu fuerza para tomar decisiones. Sin embargo, eso es exactamente en lo que la mayoría de la gente deja que se convierta. Dejan que el miedo dirija el timón. Y luego se preguntan por qué sienten que su vida da vueltas. Tú. Sientes miedo cuando estás a punto de hacer algo desconocido, algo arriesgado, algo que amenaza tu comodidad o control. Eso no es debilidad. Es tu cerebro haciendo lo que está programado para hacer. Pero esta es la verdad que la mayoría nunca escucha. El miedo en sí no es lo que te detiene. La inacción sí lo es. El verdadero enemigo no es el miedo que sientes. Es la pausa que haces debido a él. Es la oportunidad que no persigues. El silencio que eliges en lugar de hablar. El sueño que pospones para otro momento. La mayoría de la gente espera a que el miedo desaparezca antes de actuar. Esperan sentirse valientes, sentirse seguros. Pero ese momento nunca llega, porque la valentía no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de ello. Y si esperas a sentirte listo, esperarás toda la vida. Quienes mueven montañas, transforman industrias, hacen historia. Ellos también sienten miedo, pero siguen adelante de todos modos. Ese es el cambio. Esa es la ventaja. No necesitas ser intrépido. Solo necesitas dejar de obedecer al miedo como si fuera una orden. Necesitas dejar de darle una autoridad que nunca se ganó. El miedo puede ir en el asiento del copiloto, sí, pero no toca el volante. Ya no. Y aquí es donde se vuelve poderoso. Cuanto más te mueves a través del miedo, más pequeño se vuelve. Cada vez que actúas, cuando tienes miedo, le enseñas a tu cerebro que el miedo no significa detenerse. Significa que esto importa. Significa dar un paso al frente. Significa que te estás acercando a algo importante. La repetición reconfigura la realidad. Y cuanto más enfrentas el miedo, menos control tiene sobre ti. Te conviertes en algo que el miedo no puede vivir dentro.
Como ya has entrenado tu mente para actuar, el miedo puede instalarse. Así que la próxima vez que el miedo te invada el pecho, recuerda esto. No necesitas menos miedo. Necesitas más movimiento. No analices, no pienses demasiado, no negocies. Simplemente muévete. Porque el miedo odia el impulso. Y en el momento en que actúas, el miedo empieza a morir. El miedo es un maestro narrador. Crea mentiras tan creíbles, tan emocionalmente convincentes, que parecen verdad. Pero aquí está la brutalidad. El miedo es un mentiroso. Y las mentiras más peligrosas que cuenta son sobre ti. Susurra que no estás listo, que no eres lo suficientemente inteligente, talentoso o digno, que si lo intentas, fracasarás, que si hablas, se reirán, que si persigues ese sueño, te estrellarás y arderás. Y como el miedo lleva la voz de tu propia mente, lo crees, lo aceptas como realidad, sin darte cuenta de que es solo una historia que has repetido tantas veces que se ha vuelto familiar. No es verdad, solo familiar. El miedo prospera en la imaginación. Toma un momento de incertidumbre y construye una película a su alrededor. No solo te preocupas por una conversación difícil, ves que sale terriblemente mal. No solo dudas en intentar algo nuevo. Te ves fracasando. Públicamente y para siempre. No solo temes al rechazo. Imaginas la humillación, el abandono y la prueba de que nunca tuviste lo que se necesita para empezar. Y así es como triunfa el miedo. No con la verdad, sino con la repetición. Cuanto más ensayas mentalmente el peor escenario, más cree tu sistema nervioso que es real. Y cuando tu cerebro cree que la amenaza es real, inunda tu cuerpo con señales de retirada. Corazón acelerado, respiración superficial, músculos tensos. De repente dejas de vivir el presente. Estás preso en un futuro que ni siquiera ha sucedido. Y en ese estado, hasta el más pequeño paso adelante parece imposible. Pero aquí está el avance. Si el miedo se construye con la repetición, también lo hace la confianza. Si el miedo es una historia, puedes contar una mejor. Una en la que hables y te escuchen. Una en la que saltes y aterrices. Una en la que fracases y te levantes de todos modos. Porque la verdad es que la mente no distingue entre imaginación y recuerdo. Si puedes visualizar la derrota, puedes visualizar la victoria. Si puedes ensayar el desastre, también puedes ensayar la dominación. Este es el campo de batalla. No hay fuera, sino aquí dentro. Y en el momento en que dejas de aceptar el guión del miedo y empiezas a reescribirlo, recuperas el control. No tienes que sentirte valiente para actuar con valentía. No tienes que sentirte seguro para avanzar. Solo tienes que dejar de darle voz al miedo. Porque la voz en tu cabeza es poderosa, pero no siempre dice la verdad. Y la mayor mentira que te dice es que el miedo es tu límite. No lo es tu señal. Es la bandera que te dice que estás al borde de tu crecimiento. Y lo que suceda después, eso depende de ti. El miedo crece en la oscuridad, en el silencio, en la evasión. Cuanto más huyes de él, más grande se hace. Cuanto más intentas superarlo con ideas, más fuerte se vuelve. Porque el miedo no se reduce con el tiempo. Se reduce con la exposición. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Esperan a que llegue el coraje antes de dar el salto. Esperan a que el miedo se desvanezca antes de dar el primer paso. Pero la valentía no precede a la acción. Surge gracias a ella. Imagina estar al borde de una piscina helada. Puedes sumergir el pie, irte, volver mañana, darle vueltas y seguir sintiendo frío con solo mirarla. O puedes saltar, conmocionar tu sistema, dejar que tu cuerpo se adapte y, en unos segundos, ya no tienes miedo. ¿Por qué? Porque has experimentado lo que tu mente exageró. Eso es exposición. No se trata de ser valiente. Se trata de estar dispuesto.
dispuesto a sentir el miedo y aún así dar un paso adelante. Dispuesto a mirar la incertidumbre a los ojos y decir, no eres el final, eres el principio. Así es como se mata el miedo. No evitándolo, sino exponiéndolo. Te apoyas en lo que te aterroriza. Practicas lo incómodo, lo vuelves familiar. Y cuanto más familiar se vuelve, menos poder tiene sobre ti. Habla incluso cuando te tiembla la voz. Preséntate incluso cuando te tiemblen las manos. Lanza la idea, aunque sea imperfecta. Haz preguntas, aunque temas la respuesta. Ese es el trabajo. Ese es el campo de entrenamiento. Porque la repetición reconfigura la realidad. La primera vez es aterradora. La segunda es incómoda. La 10ª es rutina. Y la 100ª es libertad. Las personas que admiras, los oradores, los líderes, los creadores, los luchadores, no empezaron siendo valientes. Empezaron asustados. La única diferencia es que se negaron a quedarse así. Desarrollaron tolerancia a la incomodidad. No huyeron de la tormenta. Se adentraron en ella una y otra vez, hasta que el trueno ya no pudo sacudirlos. La verdad es que el miedo nunca desaparece del todo. Pero dejas de estremecerte cuando habla. Dejas de encogerte cuando surge, porque lo enfrentaste suficientes veces para saber que es solo un sonido. Es solo una señal. Y no tiene la última palabra que tú sí tienes. La única salida es atravesarla. A través del temblor, del fracaso, de la duda. Caminas directo hacia la tormenta. No porque no tengas miedo, sino porque sabes que al otro lado del miedo se esconde la vida que aún no has vivido. Y ese es un precio que vale la pena pagar. Si quieres matar el miedo, debes ir a su origen, tu mente, porque el miedo no nace en el mundo. Nace en tus pensamientos, en las historias silenciosas e invisibles que te repites. Historias de incompetencia, de peligro, de lo que podría salir mal. Historias que se repiten una y otra vez, moldeando tu realidad sin que te des cuenta. Y esta es la verdad. Si no entrenas tus pensamientos, ellos te entrenarán a ti. Si no se controla, la mente se convierte en un campo de batalla donde el miedo siempre gana. Pero no estás aquí para que el miedo te domine. Estás aquí para recuperar tu mente, para retomar el control y escribir un nuevo guión. Y todo comienza con esta simple pero poderosa constatación. No eres tus pensamientos. Eres el observador de tus pensamientos. Eres el arquitecto, el programador, el que elige lo que se queda. Así que, cuando el miedo susurra, no estás listo. Simplemente no lo aceptas. Lo cuestionas. Respondes. Dices, ¿quién? Cuando dice que fracasarás, respondes, tal vez, pero aprenderé. Cambias el guión. Rompes el patrón. Porque cada pensamiento es una semilla. Y lo que riegas, crece. Si riegas miedo, cosecharás vacilación. Pero si riegas coraje, si inundas tu mente con pensamientos poderosos, intencionales y disciplinados, entonces la audacia se convierte en tu valor por defecto. No se trata de positividad ciega. Se trata de condicionamiento mental intencional. De la misma manera que los atletas entrenan sus cuerpos, los guerreros entrenan sus reflejos y los músicos entrenan sus dedos. Debes entrenar tu mente con afirmaciones que declaren tu valor, con visualización que fije tu mirada en el resultado, con repetición que haga que la grandeza se sienta familiar. Dite a ti mismo lo que quieres creer hasta que se convierta en quien eres. Dilo. Siéntelo. Actúa en consecuencia. Cada día mantengo la calma bajo presión. Enfrento el miedo y muevo de todos modos. No me encojo. ¿Me expando? Estas no son solo palabras. Son órdenes. Y tu subconsciente siempre te escucha. Y no solo pienses en estos pensamientos. Vívelos. Deja que tus acciones reflejen tu nueva identidad. Tu mente aprende observándote. Así que cuando haces algo audaz, cuando te mueves,
A pesar de los nervios, cuando hablas, a pesar del temblor de las manos, tu cerebro lo registra. Ahora hacemos cosas difíciles. Así es como cambia la identidad. Así es como el miedo pierde el control. No eres débil por tener miedo, pero sigues siendo débil si dejas que te guíe. Disciplina tu mundo interior y el mundo exterior se doblegará a él. Protege tus pensamientos como una bóveda. Interrumpe las mentiras. Instala la verdad. Y recuerda que siempre tienes una opción. El miedo puede visitarte, pero no se quedará a menos que abras la puerta. Entrena tu mente o déjate entrenar por el miedo. La decisión siempre es tuya. ¿Y si el miedo no fuera una señal de stop, sino una señal? ¿Y si precisamente lo que estás evitando es lo que deberías hacer? Verás, la mayoría de la gente piensa que el miedo significa no hacerlo. No vayas allí. No lo intentes. No digas nada. No te arriesgues. Pero en realidad, el miedo suele ser compasión. Señala el límite de tu zona de confort. Y ahí es exactamente donde comienza el crecimiento. Ese fuego que sientes en el pecho, ese temblor en las manos, no es debilidad, es la vida, recordándote que estás al borde de algo importante. Es tu espíritu reconociendo el momento de la verdad. Porque las cosas que más te asustan suelen ser las que más te harán crecer. Hablar en público, lanzar un negocio, terminar una relación tóxica. Adentrarse en tu propósito. Estos no son peligros, son puertas, y la clave para abrirlas es la acción. No la perfección ni la certeza, solo el movimiento. Un paso adelante, directo a lo que te aterroriza. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar ante él. Así que cuando el miedo aparezca, no te acobardes. Acércate, acércate al fuego. Deja que te agudice. Deja que queme tus excusas. Deja que se convierta en combustible. Esa resistencia que sientes significa que te estás acercando a algo real, cerca de tu vocación, cerca de tu siguiente nivel. Y déjame decirte algo que la mayoría de la gente no te dirá. El miedo nunca desaparece del todo. Ni para los valientes, ni para los exitosos, ni para las leyendas. El miedo sigue ahí, pero lo han aceptado. Han aprendido a vivir con él, a seguir adelante, incluso temblando. Eso es lo que los hace intrépidos. No es que no sientan nada, sino que se niegan a dejarse dominar por él. Así que la próxima vez que el miedo aparezca, di, «Gracias, te veo, pero no me detendré». Y luego da ese paso. Haz la llamada. Golpea. Publica. Di sí. Di no. Di lo que te asusta. En el momento en que te acercas al fuego, el miedo comienza a desvanecerse. Y lo que queda es la libertad. Esta es la verdad que nadie quiere oír. No te volverás intrépido esperando a sentirte valiente. No se mata el miedo con sentimientos. Se mata el miedo con disciplina. La motivación va y viene. Es una chispa. Rápida, fuerte, emocionante, pero efímera. La disciplina, en cambio, es la llama constante. Es el motor de toda vida sin miedo. Porque cuando te entrenas para actuar, no cuando te apetece, sino cuando es necesario, te vuelves peligroso. Te vuelves intocable. El coraje no es un rayo. Es una decisión diaria. Presentarse, hacerlo difícil, aceptar la incomodidad una y otra vez. Incluso cuando tu mente grita por seguridad. Especialmente entonces. Esto es lo que los grandes entienden. No esperan la confianza. Actúan y la confianza los alcanza. No esperan a que el miedo desaparezca. Hacen lo que deben hacer de todos modos. Y el miedo aprende. No tiene cabida allí. La disciplina silencia el miedo porque elimina la negociación. No hay debate. Number. ¿Debería o no debería? Ya está decidido. Suena la alarma. ¿Te levantas? La tarea es difícil. Lo haces de todos modos. La voz de la duda susurra. Avanzas a pesar de ella.
Eso es disciplina. Y así se forjan los valientes. Verás, cuanto más actúas ante el miedo, más reconfiguras tu mente. La condicionas para que comprenda. El miedo no es peligro. Son datos. Y los datos no te controlan. Te informan. Así que pregúntate, ¿vives por sentimiento o por principios? Si el miedo sigue mandando, es hora de cambiar. Crea rituales que fortalezcan tu mente. Rodéate de recordatorios de tu visión. Cumple tus compromisos contigo mismo. Un pequeño acto de valentía cada día. Y un día te despertarás preguntándote por qué dejaste que el miedo te dominara. La disciplina te hace constante y la constancia te hace inevitable. Estás en tu lecho de muerte. Los momentos del final que te rodean no son solo recuerdos, sino los fantasmas de cada sueño que no perseguiste, cada riesgo que nunca corriste, cada versión de ti que podría haber existido. Y te miran con una pregunta: ¿por qué dejaste que el miedo decidiera por ti? Verás, el miedo no solo te roba momentos, te roba tu legado. Te convence de encogerte, de jugar a lo seguro, de sentarte cuando fuiste hecho para mantenerte firme. Pero, ¿y si supieras el precio? ¿Y si pudieras ver el futuro que el miedo te está robando silenciosamente? Porque eso es lo que la mayoría de la gente no comprende. Eligen el miedo. Creen que eligen la comodidad, la seguridad, la familiaridad, pero lo que realmente hacen es enterrar su grandeza bajo excusas. Cambian el impacto por la comodidad, el legado por la seguridad. Seamos claros. Nadie recuerda al hombre que guardó silencio. Nadie construye estatuas para la mujer que evitó el fracaso. El mundo se conmueve gracias a quienes, asustados, se conmovieron de todos modos. Por aquellos que se levantaron, alzaron la voz y dieron un paso al frente a pesar del temblor en sus voces o el nudo en el estómago. El miedo siempre te ofrecerá consuelo. ¿Pero el legado? El legado exige incomodidad. Exige dolor, sacrificio, riesgo. Exige que decidas qué importa más, la opinión de los demás o la que tendrás de ti mismo cuando se acabe tu tiempo. Así que pregúntate ahora mismo, ¿qué dirá tu vida cuando ya no estés? ¿Susurrará sobre oportunidades perdidas y arrepentimientos silenciosos? ¿O rugirá con el sonido de alguien que eligió el propósito sobre la parálisis, la acción sobre la evasión, el coraje sobre la comodidad? No necesitas saber cada paso. Solo necesitas negarte a que el miedo tenga la última palabra, porque tu legado se está escribiendo de todas formas. Y solo una versión termina contigo libre. Si el miedo es un mentiroso, entonces tu rutina es la que dice la verdad. Porque no es solo la mentalidad la que mata el miedo, es el movimiento. No se trata de un gran acto heroico, se trata de los hábitos que convierten la valentía en tu estado natural. Quienes no tienen miedo no nacen valientes, se forjan con disciplina, y cada día realizan pequeños rituales que sofocan el miedo. Pero antes de que tenga la oportunidad de expresarse, empieza aquí. Cada mañana, haz algo incómodo. Ni enorme ni imprudente. Solo algo que te acelere el corazón. Una ducha fría. Una conversación honesta. Una llamada telefónica difícil. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso necesita entrenamiento. Y cuando le enseñas a tu cuerpo a sobrevivir a la incomodidad, el miedo empieza a perder su control. Segundo paso. Muévete físicamente. Ya sea levantar objetos, correr o caminar. El movimiento mata el estancamiento. Y el estancamiento es el patio de recreo del miedo. Cuando te mueves, tu cuerpo y tu cerebro lo siguen. La confianza crece, la claridad regresa, la energía aumenta. Y el miedo no tiene cabida en un cuerpo en movimiento. Tercero, infunde poder en tu mente. La afirmación no es cursi, es guerra. Los pensamientos que ensayas se convierten en las creencias que llevas dentro. Cada mañana levántate y di: no tengo miedo.
No estoy aquí para acobardarme. Estoy aquí para liderar. Dilo hasta que lo creas. Luego actúa de forma que lo hagas en realidad. Cuarto, gana la primera batalla. Haz tu cama. Llega a tiempo. Termina la tarea que no quieres. Porque cuando empiezas el día con una victoria, el miedo pierde parte de su poder. Y cuando acumulas esas victorias, ganas impulso. Y el impulso es lo que hace que lo imposible parezca inevitable. Por último, reflexiona cada noche. Pregúntate, ¿dónde me susurró el miedo hoy? ¿Y dónde me opuse? Así es como te refinas. Así es como te vuelves más agudo. Te vuelves inquebrantable. No evitando el miedo, sino enfrentándolo una y otra vez hasta que se derrumbe antes que tú. La vida sin miedo no es casualidad. Se forja con intención, con repetición, con un respeto propio implacable. Si quieres matar el miedo, no esperes a sentirte valiente. Entrénalo, constrúyelo, practícalo. Una acción audaz a la vez. Hoy no solo hablamos de miedo, lo dejamos descansar. Porque la verdad es que el miedo muere cuando dejas de alimentarlo, cuando dejas de doblegarte a él, cuando te detienes. Cuando te das cuenta de que no tiene autoridad real, solo el poder que le has dado. Y a partir de este momento, recuperas ese poder. Se acabó la espera. Se acabó la vacilación. Se acabó encogerte para encajar en la comodidad de los demás o en las mentiras de tu pasado. No naciste para vivir pequeño. No fuiste diseñado para andar de puntillas por la vida, evitando el peligro. Fuiste creado para caminar sobre el fuego y salir forjado. Así que este es el momento. No mañana. No cuando te sientas listo. Ahora entierras el miedo. Silencias la duda. Das el primer paso y luego otro, y luego otro. Hasta que ya no recuerdas lo que se sentía ser dominado por la vacilación. Y cuando el miedo vuelva a aparecer, como siempre lo hará, sonreirás. Porque ahora conoces su juego. Lo has estudiado. Lo has superado. Has entrenado tu mente y tu cuerpo para avanzar. En fin, el miedo ya no influye en tu futuro. Solo tu visión. Solo tu misión. Así que levántate, endereza la espalda y mira al miedo a la cara una última vez. Agradece las lecciones, el crecimiento, la claridad, y luego dile adiós. Porque ya no permites que el miedo decida quién eres. Este es tu momento. No tienes miedo, porque elegiste serlo. Pero esto es solo el principio. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo construir una confianza inquebrantable. No en teoría, sino en la práctica diaria. Has vencido al miedo. Ahora es el momento de construir al guerrero. Suscríbete ahora, porque puede que el miedo haya quedado atrás, pero tu futuro apenas comienza. Tu otro yo, el que nunca duda, el que nunca se retira, te espera.